Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos das de vida. Señor, gracias por una oportunidad más de poder grabar este podcast. Te queremos pedir por las personas que están escuchando de diferentes lugares, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que este podcast sea de edificación y sobre todo para glorificar tu nombre, Señor. Todo esto, lo que se va a hablar, ponemos en tus manos, nuestras vidas en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hola familia de Entre Hermanos, sean bienvenidos a su podcast favorito y hoy estamos con un invitado muy especial en esta mañana. Así es que Billy, ¿cómo te encuentras tú, amigo? Yo estoy bien, gracias. Sí, bueno, como un poco de calor. No sé si debemos mencionar que si hay sonido de ventilador atrás, porque no está funcionando el aire. Bueno, por estos motivos tenemos un ventilador y eso es lo de menos, por así decir. Pero estamos muy emocionados porque hoy tenemos como invitado a nuestro vicepresidente académico de aquí del Seminario Bíblico Río Grande, a nuestro hermano, profesor, mentor, maestro Julio Varela. ¿Y cómo te encuentras, maestro Julio? Muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar aquí con ustedes en este podcast. Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para compartir un poquito de lo que tengan dudas, preguntas, ¿verdad? Curiosidad de saber. Y así es. Y quisiera preguntarte, Julio, ¿qué te relaciona esta palabra entre hermanos, este título? Bueno, me hace saber que esta es una conversación entre creyentes, ¿verdad? Donde vamos a compartir y tal vez tener un poquito de compañerismo, ¿no? Excelente, y creo que eso es lo que queremos hacer, que sea reflejado esto, más que todo nuestra vida, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y sabemos cómo el Señor ha trabajado en tu vida, el servicio que tienes aquí en Río Grande y esa disposición. Y quisiéramos nuevamente entrar con esta pregunta de ¿de dónde eres específicamente aquí en el seminario? ¿Qué área trabajas? Sí, bueno, muchos de ustedes saben, yo soy de Torreón, Coahuila, de México. Ahí nací, ahí crecí. Ahí terminé una ingeniería en sistemas, pero el Señor en sus planes me llevó a Monterrey, después San Luis Potosí. Conociendo a mi esposa, decidimos servirle después de que el Señor nos llamó y terminamos viniendo aquí a Río Grande, primero como estudiantes y ahora, después de muchos años, estoy sirviendo como el vicepresidente académico. ¿Pueden preguntar en cuál año llegaron como estudiantes? Sí, es un año que no se va a olvidar porque fue en el 2001, en agosto, y en septiembre fue precisamente lo de las Torres Gemelas, que yo creo que muchos de nosotros recordamos, tal vez los más jóvenes no. En este caso yo no. Sí, en este caso no. Sí. Sí. Y vimos caer las torres aquí, recién entrados al país, entonces fue algo impactante, por eso no se me va a olvidar, ¿verdad? Ok, Sí. ok. Aparte, un dato curioso, llegamos aquí a Río Grande el 20 de agosto del 2001 y mi cumpleaños es el 20 de agosto, entonces también por eso no se me olvida, ¿verdad? Porque fue como mi regalo de cumpleaños. Llegar a de Río parte Grande. de Dios, sí, así es. Y qué importante saber eso, pero sabemos que todo este tiempo tu vida lleva un proceso. Así es. Y creo que ese proceso empieza como conocer a Jesús, a nuestro Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador. ¿Y cómo fue ese tiempo para ti, Julio? ¿A los cuántos años tú conociste a Cristo? Sí, gracias a Dios yo conocí al Señor a los 13 años, pero muy interesante, yo creo que muchos ya adultos notamos un proceso en el cual Dios está trabajando en nuestras vidas. Y yo llegué a la iglesia cristiana a los 5 años, porque mi abuela, la mamá de mi papá, se convirtió. Ella invita a mi mamá y empiezan a ir juntas a una iglesia cristiana, donde yo empiezo a ir desde los 5 años. Ahora, como tal vez a muchos les ha pasado, y lo quiero compartir porque realmente es algo común, los que crecen en una iglesia llegan a pensar que son creyentes solo porque van a la iglesia, saben los versículos, saben los cantos, aprenden el lenguaje cristiano, se empiezan a comportar como cristianos, y eso fue lo que me pasó. Si tú me hubieras preguntado en esas fechas si yo era, ¿qué religión decimos en México? Seguía, te hubiera dicho yo soy cristiano, ¿verdad? Pero yo conocí al Señor hasta los 13 años, después de
predicación donde, gracias a Dios, el hermano que predicaba preguntó o dijo algo como: si tú tienes una relación con Cristo, no debes de tener temor. Estaba hablando precisamente del arrebatamiento. Por cierto, que a mí me gusta mucho la escatología. Y dijo: si tienes una relación con Cristo, no debes de tener temor. Y yo dije: ¿qué es eso? ¿Qué es tener una relación con Cristo? Y a los 13 años, siendo un adolescente, me di cuenta que si no sabía qué era, lo más probable es que no lo tenía. Gracias a Dios, Él dio el mensaje del Evangelio. Él nos dijo cómo poder aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y ese día, en la noche, yo me fui a dormir y creo que hasta pesadillas tuve. El Espíritu Santo el Espíritu obrando. Santo estaba orando en mí. Y yo dije: no, yo quiero estar con Dios. Yo quiero saber que si Él viene hoy o mañana, yo me voy con Él. Y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Y en esa etapa de, reconocer a Jesús, ¿viste algunos cambios? ¿Tu familia apreció esos cambios? ¿O cómo fue para ti ese tiempo? Sí, creo que por el hecho de haber crecido en la iglesia, yo no puedo decir que llevé una vida muy desordenada, pero yo sí supe. Principalmente yo tuve paz. Yo tuve la seguridad de que era hijo de Dios. Y sí, seguí yendo a la iglesia. Mi padre no era creyente, mi madre sí. Y mi padre fue el que pensó que tal vez teniendo un hijo adolescente iba a estar batallando con lo que otros amigos de él batallaban. Y él un día me habla y me dice: mi hijo, ¿sabes qué? Pues me gusta tu religión. Así me dijo él, ¿verdad? No eres un muchacho problemático, así que sigue. Entonces ahí me di cuenta que realmente mi padre, sin ser creyente, sí notaba una diferencia. Aunque fuera por pláticas de sus compañeros, él veía que yo no me involucraba en cosas que otros jóvenes se estaban involucrando. No puedo decir que yo noté un cambio, pero obviamente mi familia, no sé si notó un cambio desde mi conversión, pero sí notó un cambio de una persona que es desde pequeño entrenada en las cosas de Dios, llega a entregar su vida y vive para el Señor. Entonces, esto para la honra y gloria de Dios. Esto es por la gracia de Dios. Yo nunca pensé que estaba haciendo algo que fuera a impactar a nadie. Simplemente estaba tratando de seguir lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y creo que algo muy importante que acabas de mencionar es que, tu madre te lleva a lo que es, en este caso, a la iglesia, pero tu padre, creo que el líder de la casa, el de la cabeza, es la persona que está apartada de Dios. ¿Y cómo fue para ti, a tus 13 años, tener ese amor que refleja un hijo de Dios hacia tu padre que no es creyente? Pero era la abuela, ¿no? Mi abuela era creyente, mi madre era creyente y mi papá no. Sí. Okay. Y mi papá, hijo de mi abuela, en la que nos llevó a la iglesia, pues ella oraba por mi padre, ¿verdad? Y para mí, siendo creyente, creo que Dios tocó mi corazón y me motivó a obedecer a mi padre. O sea, independientemente de lo que él me pidiera, a veces no eran cosas muy agradables como creyente. Mi papá no era una persona mala en el sentido, o sea, de como otros padres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como cualquier persona en el mundo, le gustaba tomar, por ejemplo. Y a veces me pedía que fuera a comprar. Ya de grande, cuando yo manejaba, ya tendría unos 18 años, tal vez, me decía: oye, hazme un favor, véame a comprar unas cervezas. Entonces, para mí eso era un poquito conflictivo, ¿verdad? Porque yo decía: bueno, yo no quiero que mi papá tome, ¿verdad? Porque pues se va a poner mal, etcétera. Pero a la vez yo decía: bueno, pero tengo que obedecer. Entonces, ¿qué hago, verdad? ¿Lo desobedezco y digo que no o lo hago? Y orando, pues yo dije: bueno, yo voy a obedecer. O sea, yo no le estoy diciendo que tome, no lo estoy impulsando a que tome. Más bien yo le decía: papá, no compre muchas o así, ¿verdad? Entonces, pero iba. Y mi papá al final, aun cuando estaba con los amigos, a veces me hablaba y me decía: predícales la palabra a estos, porque necesitan saber más de Dios. ¿Pero ellos ya estaban conscientes o no estaban conscientes? Sí, era en plena conciencia. Mi padre me hablaba. Yo no sé, nunca oí toda una conversación de ellos, pero yo no sé cómo llegaban al punto
de la Biblia o de Dios o yo no sé, ¿verdad? Y me hablaba y me decía, Julio, predícales aquí porque estos no saben nada de la Biblia. Y yo les daba el evangelio y ellos escuchaban. Lo más curioso es que ellos escuchaban. Entonces, vamos a decirlo, tenía una audiencia cautiva ahí. Claro, en la casa. Pues, sí, en la casa, era mi casa y mi padre era el que había dicho que les hablara, así que yo les hablaba. Yo no sé si por eso, pero yo sé que por lo menos un amigo de mi padre que iba a esas reuniones que ellos tenían, después se convierte. Gloria a Dios. O sea, yo no estoy diciendo que fue por esa predicación, pero yo creo que Dios siempre, como dije hace rato, nos lleva en un proceso. Y yo no sé, o sea, yo no sé si él se acuerda, si no se acuerda, pero después cuando yo supe que uno de ellos, y no puedo asegurar, pero creo que alguno más, se entregó a Cristo, por lo menos de él estoy seguro, y su familia. O sea, yo dije, bueno, qué interesante, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que una persona de ese grupo se entregó? Y lo más importante, mi padre después se entrega a Cristo también. Entonces, gracias a Dios, mi padre ya ahorita tiene algunos años de creyente, después de mucha oración, después de que Dios lo llevó también igual por un proceso y a través de un accidente que tuvo al querer pintar la cochera de la casa, trató de alcanzar una esquina, se resbala de la escalera cae así y él cae encima de la escalera y se rompe unas costillas. Y yo estaba en San Luis Potosí en ese tiempo con mi esposa ya casado, hice un viaje especial y le pude compartir el evangelio y no se convirtió conmigo, después fueron los hermanos de la iglesia y finalmente él le entregó su vida a Cristo. ¿Cuántos años tenías? Yo ya tenía, en aquel tiempo, yo tendría unos 27 años, sí. Cuando tu padre entregó su vida a Cristo. Sí. Y en este caso, como hijo, al ver ese tiempo de cómo el Señor o comienza a obrar ya, se puede decir como familia, utiliza situaciones adversas, como en este caso, incluso una persona que está siendo parte del grupo de tomar, y de una u otra manera es como ese amor que Dios pone en tu corazón de poder ser obediente a tu padre primero y compartir, como Él lo permite, ¿no? Compartir el evangelio y cómo el Señor obra. ¿Y cómo lo tomas tú personalmente en eso? Como ser obediente a la misma vez, pero a la misma vez manteniendo esa obediencia, recordando que estás obedeciendo a tu padre, lo que el Señor te mandó, y sobre todo, a pesar de eso, Dios está obrando para que tú puedas compartir el evangelio. Así es. Sí, yo creo que sí. Y claro, o sea, quiero hacer notar que estoy hablando de mi experiencia. O sea, no quiere decir que todos tienen que hacer exactamente lo mismo o que lo que yo hice es 100% correcto. Tal vez algunos piensan, ¿cómo obedeció a su padre en eso, verdad? Bueno, yo puedo decirlo porque mi padre me lo dijo. Él me dijo, después de que fui a unas conferencias misioneras, y había yo decidido ser misionero. Esto fue terminando la preparatoria o el high school aquí en Estados Unidos. Y yo llegué a la casa ya con planes de, bueno, voy a hablar a esta agencia. Yo quería ser piloto aviador para entregar víveres y llevar misioneros a todos lados. Intenté entrar al ejército, a la aviación, pero en aquel tiempo yo usaba anteojos. Ahorita ya no uso por operación, pero no me dejaron por eso. La altura, la condición y todo la tenía, pero cuando me vieron con anteojos dijeron, no, tú no puedes. Y esa era la condición antes, ahora creo que ya no lo es así, pero entonces cuando vi esta oportunidad yo dije, no, yo quiero ser misionero, quiero ser aviador, voy a hacer esto. Llego a la casa, mi padre estaba viendo el televisor y me habla, me dice, mijo, ven. Y me dice, mira, yo quiero dejarte algo, lo que te quiero dejar son tus estudios. Entonces yo voy a pagar todos tus estudios, quiero que vayas a la universidad, pero quiero que estudies ingeniería en sistemas computacionales. Y yo me quedé, ¿por qué me dice mi papá eso ahora, verdad? Porque exactamente cuando acabo de decidir irme de misionero, me dice eso y de la nada, o sea, ¿qué pasó aquí, verdad? Ahora, yo no sé qué estaba en la cabeza y el corazón de mi padre, ¿verdad? Tal vez yo no sé. Nunca le pregunté, pero dije, bueno, tengo que ir a estudiar. Entonces fui y a la hora de enlistarme para agarrar mi carrera, yo dije, bueno, mi padre quiere que estudie, voy a estudiar una ingeniería, pero va a ser ingeniería mecánica.
Lo que tú quieres. Lo que yo quiero, dije. Y sí entró ese corazón rebelde en mí, ¿verdad? Entonces, ya cuando estaba llenando los documentos y todo, siempre te tomaban los documentos y te preguntaban, ¿y cuál quiere ser su especialidad? ¿En qué? ¿Ingeniería en qué? Y cuando me preguntaron, yo sentí en mi corazón como algo, un malestar, y en decir ingeniería mecánica, y al final de mis labios, sin pensarlo mucho, salió, bueno, quiero ingeniería en sistemas. Pero yo ahora que lo veo, Dios usó eso para llevarme a trabajar a Monterrey, de ahí llevarme a la ciudad de San Luis Potosí, donde conocí a mi esposa, me casé ahí, donde llevamos a los jóvenes, porque éramos pastores de jóvenes ahí en la iglesia, a unas conferencias misioneras. ¿En dónde lo llevaron? A la Peña de Bernal, ahí en Querétaro. Y ahí nosotros llevamos a los jóvenes a ver si el Señor les hablaba, ¿verdad? Que el Señor les hable, que el Señor los llame. Y una cuestión, y esa como tú dices que eras como encargado de los jóvenes, Sí. Entonces tú creo que trabajabas muchos con ellos, y Sí. porque era muy importante llevarles a ti para ese lugar. Sí, bueno, porque para mí desde muy joven hubo figuras muy importantes en mi vida. Por ejemplo, cuando recién me convertí, un hermano llamado Manuel nos tomó y nos discipuló. Él fue el que me inició en la predicación de la palabra. Él me enseñó a estudiar un pasaje básico así, y nos pidió permiso a los líderes y nos pasó al frente a compartir lo que habíamos aprendido. Entonces, fueron mis primeras predicaciones, por ejemplo, de 5 o 10 minutos, en frente de la iglesia, a los 13 años. Entonces, después tuve también la buena influencia de unos jóvenes, Gabriel y Lalo, Eduardo Saucedo y Gabriel Pérez. Ellos, no se me olvidan sus nombres ni nada, porque fueron como un gran ejemplo de cómo yo veía que conocían la palabra y todo eso. Entonces, en mi mente siempre estuvo que uno puede ayudar a los jóvenes y puede alentarlos y puede ser ejemplo para los jóvenes, para que anhelen la palabra, para que anhelen enseñar, estudiar, predicar. Y por eso siempre he tenido un corazón para los jóvenes. O sea, mi esposa también, desde que yo era líder de jóvenes, cuando Gabriel y Lalo graduaron y se fueron y se casaron, yo quedé como líder. Después terminé yo mi carrera igual, me fui a trabajar igual, pero cuando me caso, tomamos el liderazgo con los jóvenes. Era como pastor de jóvenes, vamos a decirlo. Entonces, para mí era importante que ellos aprendieran a oír la voz de Dios. Entonces, en estas conferencias misioneras, yo me acordé que Dios me retó a mí. Y bueno, yo lo tomé como que Dios dijo que no en ese momento. Entonces, yo nunca pensé que en esas conferencias misioneras Dios nos iba a llamar a mí y a mi esposa, en vez de a los jóvenes. Entonces, fue en esas conferencias misioneras donde Dios nos llama a dejar el trabajo secular y servirle de tiempo completo. Ya le servíamos, pero ahora se trataba de servir de tiempo completo, ¿verdad? Entonces, llevamos a los jóvenes, los llamados somos nosotros, y decidimos dejarlo todo para estudiar. ¿Algo especial que tuviste en ese llamado cuando el Señor, al que sucedió, la persona que estaba, el mensaje que estaba dando? Sí. ¿Qué fue? ¿Por qué te llamó? ¿Puso en tu corazón? Bueno, eso es lo más curioso. Si tú me preguntas de qué estaba predicando, ya no me acuerdo. Pero me acuerdo bien claramente, y fue algo bien especial, porque en un punto de la predicación, mi esposa y yo nos volteamos a ver. O sea, así como si alguien nos hubiera dicho, voltéense, 1, 2, 3. Entonces, y nos volteamos a ver y no nos dijimos nada, absolutamente nada, pero sabíamos los dos que Dios nos había estado llamando. Entonces, terminando la predicación, mi esposa y yo caminamos así, sin decirnos nada, delante donde estaba el predicador, y le empecé a hacer preguntas. O sea, me siento así, pienso que Dios me está llamando. Y volteaba yo a ver a mi esposa, y mi esposa solamente asentaba, o sea. Entonces, no sé, o sea, yo creo que hay cosas donde tú sabes que el Espíritu trabaja y no sabes explicar cómo. Como digo, yo no me acuerdo qué dijo, ni por qué me sonó como que me lo estaba diciendo a mí. Pero yo creo que todos tenemos un momento, o varios, y espero que sean varios, donde sentimos que el Señor nos habla a nosotros claramente, o sea, como si estuviera diciendo, Billy, ¿verdad? Te estoy pidiendo que hagas esto, así de directo. Entonces, mi esposa y yo estuvimos de acuerdo, y en aquel tiempo fuimos a estudiar a Argentina, y después algunas situaciones pasaron ahí y regresamos aquí.
Y finalmente, de una manera increíble, llegamos aquí a Río Grande como estudiantes. No quería yo venir porque era muy caro, según yo. Y al final venimos aquí sin dinero porque todo nuestro dinero se quedó guardadito en Argentina por la economía que había allá. Pero en ese caso, ¿por qué fueron a Argentina? ¿Porque el Sí. lugar es más económico? Bueno, una porque trabajábamos con una organización de allá, ¿verdad? Que es excelente con jóvenes, entonces nos animaron ellos a ir allá. Entonces tomamos el reto y fuimos, pero bueno, el Señor tiene sus planes y yo sé que nos llevó por un tiempo para trabajar en nuestras vidas y luego nos regresa porque realmente su propósito era que viniéramos aquí a Río Grande. ¿Y cómo supieron de Río Grande por la primera vez? Sí, bueno, aquí está lo más interesante, o sea, mi esposa es la número 8 de su familia, la menor de 8. Una familia grande. Sí, una familia grande. Muy grande. Y si estoy bien, 6 de ellos vinieron aquí a Río Grande. Oh. Entonces, ella me dijo, cuando andábamos buscando dónde entrenarnos, me dijo, bueno, pues mis hermanos, mis hermanas han ido a Río Grande, ¿por qué no vamos nosotros? Y bueno, aquí una palabra para todos aquellos que a lo mejor están pensando en venir a Río Grande y tienen miedo por los precios. Eso me pasó a mí. O sea, yo creo que eso le pasa a muchos. Sí. Pero de una manera increíble, o sea que me tardaría mucho en platicarles, Dios siempre proveyó. Además, Río Grande ofrece ahora, y antes también, pero todavía más ahora, muchas becas, muchas facilidades. Dios abre las puertas, o sea, y yo me cegué a lo que yo tenía en mis manos completamente. Yo decía, yo no puedo pagar 4 años de estudio en Río Grande, o sea, es imposible para mí, yo solo cerré la puerta, cuando desde un principio tal vez Dios quería que fuéramos por ahí. Pero por eso digo, el propósito de ir a Argentina no fue un viaje sin que Dios cumpliera un propósito. Yo creo que fue la voluntad de Dios que fuéramos para que Dios cumpliera sus propósitos. Pero en este caso tú mencionabas que fuiste de Argentina y que pagaste literal tus estudios. Sí, íbamos por 4 años. Entonces, como les dije, yo era ingeniero en sistemas, teníamos una casa, la vendimos, teníamos unos coches, los vendimos. ¿Vendieron todo? Vendimos todo. Y ahí vamos con nuestras maletas, nuestras cacerolas y todas las ollas y todo. Y llego yo y digo, bueno, yo vengo por 4 años. Y lo mencioné ahorita, en el 2001, si ustedes van a la historia, van a ver que la economía de Argentina estaba en un desastre completo. Entonces me recomendaron no poner ningún dinero en el banco porque estaban congelando las cuentas. Entonces me decían, si tú pones ese dinero no lo vas a poder volver a accesar. Entonces no lo puse. Entonces lo que hice es que pregunté, bueno, ¿cuánto debo? Si me voy a quedar 4 años, yo quiero pagar 4 años de vivienda, comidas, campamentos, libros, escuela, todo lo que me puedan cobrar, cóbrenmelo. Y lo hicieron. Entonces Llegas sí. y pagas todo. Sí, entonces teníamos, gracias a Dios, bastante, eran miles de dólares en el 2001, y no lo digo con jactancia, sino porque tristemente ahí es donde estaba mi confianza. O sea, yo decía, yo tengo para pagar 4 años, ya después Dios dirá, pero por lo menos los 4 años están asegurados, asegurados, ¿verdad? A los 3 meses es cuando dejamos Argentina. ¿Y por qué lo dejaron? ¿Qué fue el clave? Sí, bueno, yo creo que algo y lo voy a decir con mucho cuidado porque creo que todo ministerio tiene un enfoque Sí. y no es malo. Como dije, Palabra de Vida trabaja muy bien con jóvenes. Ahí es donde estábamos. Y es un excelente ministerio con jóvenes, con campamentos, todo eso. Si yo siempre le he dicho a una persona, si quieres estudiar, te gustan los campamentos, te gusta todo eso, es una excelente institución. Pero ahí es donde uno debe de cuidar. ¿A dónde vas? ¿Qué enfoque quieres? Entonces ahí es donde tú eliges qué lugar ir. Yo creo que Dios tiene lugares para todos y tiene lugares bien específicos para ciertos ministerios. Y son excelentes, ¿verdad? Pero cuando vas al lugar donde no es el enfoque al cual Dios te ha llamado, es donde te va a parecer a ti
que no es la institución que necesitas. Entonces, eso fue lo que nos pasó. Yo sé que Dios trabajó, y eso sí lo tengo que decir bien claramente. Dios trabajó y Dios usó ese lugar y Dios usó a las personas de ahí para trabajar en mi vida en ciertas áreas que yo necesitaba. Entonces, fue como un lugar donde Dios me llevó a limarme de ciertas asperezas, y yo estoy muy agradecido. Fueron 3 meses excelentes. Bueno, tuve que reconocer que no era el lugar para nosotros, pero para nosotros. Yo nunca diría es mal lugar. Y quiero aclarar bien eso, porque no quiero hablar mal de un ministerio que ha sido de bendición y de impacto para muchos. Entonces, quiero dejar eso claro. Y sin embargo, vimos que el enfoque de Río Grande era el enfoque que yo quería. Y por eso vinimos aquí. Entonces, no es que un lugar sea mejor que el otro, es simplemente para el enfoque, para lo que Dios me estaba llamando. Este era el lugar, nada más que yo no lo quise reconocer, y lo más triste es que no lo quise reconocer por la cuestión económica. Y eso es para mí una vergüenza admitirlo, pero así fue. Entonces, y decides dejarlo todo, incluso ya pagado Sí, todo. sí, ellos me dieron una carta donde prometían irme pagando poco a poco. Y eso es lo irónico del caso. O sea, yo no quise venir cuando tenía yo todo el dinero junto. Yo no quise venir porque pensé que no iba a completar. Después el Señor me trae, ¿sí? Dejando el dinero administrado por otros, ¿verdad? Pero una cosa increíble es que mis hermanos allá nos fueron pagando, y cada vez que ellos enviaban una cantidad de dinero, llegaba en el momento más necesario. Entonces es como, yo siempre lo he visto así. Dios usó a esta institución, como dije, para trabajar esos 3 meses en mi vida, pero también para seguir trabajando a lo lejos y seguir siendo usados por Dios para seguirme ayudando a confiar en Él, no en los recursos. Entonces, Dios es el Dios es el dueño de los recursos. Entonces, Él usó eso. Y lo más increíble, cuando vas a la embajada de Estados Unidos, tú tienes que comprobar que tienes dinero para pagar. Para pagar. Sí, entonces eso era lo más increíble. Yo dije, no nos van a dar la visa, no tengo dinero. Pero llevaba una carta y era todo lo que traía, y una carta que ahora mi papá, siendo creyente, me había dado, donde decía, yo le dije, papá, si es que nos llegan a preguntar, ¿y quién te apoya? ¿Puedo decir que tú? Me dice, sí, te hago una carta, me la hizo. Y tuvimos la entrevista y hablamos con la embajada y todo, y estábamos ahí con el oficial o la oficial. Y lo único que me dice, veo todos los papeles y me dice, ¿a qué escuela vas? Y saco la I-20, se la entrego y me dice, es una escuela bíblica. Le digo, sí. ¿De cuántos años es el programa? De 4 años. Y yo estaba ya listo con un montón de papeles y así para comprobar que se puede pagar. Sí, y dije, ¿qué me va a preguntar cómo voy a pagar? Y lo único que me dijo, tu visa está aprobada, pasa allá, paga para que te la manden a tu domicilio. Wow. Fue todo. Aún no teniendo el dinero. Aún sin tener el dinero, sin tener ni más que 2 cartas, que una mostraba apoyo y otra decía que cuando pudieran nos iban a pagar, porque ese fue el trato y yo lo acepté. Pero no nos preguntaron nada. Entonces, eso demuestra cómo Dios te puede abrir las puertas a pesar de que las circunstancias sean las más adversas que te puedas imaginar. Porque otra cosa, fuimos a la Ciudad de México y todo el que pide una visa sabe que la Ciudad de México, por lo menos en aquel tiempo, era la ciudad más difícil. Entonces, conseguimos la cita y no solamente la conseguimos, sino que nos dieron la visa por 4 años. Y fue así como ustedes llegaron a Río Grande. Así es. Y en este momento vamos a tener una pausa y nuevamente continuamos con nuestro hermano Julio. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Entonces, y ahora nuevamente empiezas en una nueva etapa aquí en Río Grande. ¿Y cuál fue ese enfoque en el que tú llegaste? Sí, bueno, como comenté, llegamos en agosto del 2001 y bueno, yo tenía toda la intención de estudiar el énfasis pastoral y regresar a México. Ese era el plan, mi esposa y yo estábamos de acuerdo. ¿Y los dos iban a estudiar? Y los dos, sí, mi esposa y yo los dos entramos a estudiar. Y lo curioso es que llegando aquí yo empiezo a notar algo.
Esta institución en Estados Unidos estaba enseñando en español, pero la mayoría de los profesores académicos y también el staff eran o americanos o canadienses, lo cual claro que no tiene nada de malo, pero yo dije, a ver, ¿cómo ellos siendo anglos, verdad, de habla inglés, están enseñando hispanos? Y empecé a pensar, dije, ¿y por qué no hay hispanos? O sea, si es nuestra responsabilidad entrenar a los nuestros también. No quiere decir que estaba diciendo que ellos no lo deberían de hacer, pero yo decía, ¿por qué no compartimos la carga? Y estaba agradecido yo porque ellos tenían esa carga para nosotros, para el pueblo hispano. Pero ahí es donde uno debe tener cuidado, porque empecé a preguntarle eso al Señor y Él me dijo, bueno, entonces tú prepárate, ¿verdad? Tú hazlo. Entonces veníamos con el plan de 4 años. Al año el Señor pone mi convicción de que yo debería de enseñar. Y le digo a mi esposa y mi esposa me dice, bueno, no, es que ya tenemos un plan, es de 4 años, volvemos a México. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, sí, a lo mejor estoy mal, no sé, yo creo que esto es de Dios. Le digo, pero no te vuelvo a mencionar nada. Si esto es de Dios, Dios te va a ayudar a entender a ti que sí nos está llamando a enseñar aquí. En el tiempo que ella tomó para orar, yo empecé a preguntar, bueno, creo que el Señor me está llamando, ¿qué necesito para enseñar? Y ahí es donde me dicen, pues necesitas una maestría. Pero ¿a quién te acercaste para compartir esto? En aquel tiempo era el hermano Bob Kraft, él era el presidente interino, ¿sí? Él fue presidente interino por un tiempo, hablé con él y él me dijo, bueno, es un buen deseo, ¿dónde quieres estudiar? Apliqué para Dallas Theological Seminary, DTS, en Dallas, y me ofrecían una beca del 100%, que daba una familia de mexicanos que Dios había bendecido mucho, porque yo veía las cantidades que pagaban y nada más, si recuerdo bien, creo que había como $8,000 para mi esposa, o sea, para la esposa del estudiante, solo para que ella se comprara ropa y cosas que necesitaba. Entonces, estoy hablando del 2003, o sea, es una cantidad bastante generosa. Me acuerdo que yo le enseñé a mi esposa, le digo, mira, vas a comprar lo que quieras. Sí, entonces, y bueno, o sea, para mí era como un sueño estudiar ahí, pero había una condición. Si yo firmaba y recibía la beca, yo estaba firmando también un acuerdo de que terminando regresaba a México. Y aunque el plan original era regresar a México, ahora el plan era regresar a enseñar aquí. Entonces fue como una prueba donde yo dije, bueno, ¿agarro la beca y me voy a México o cuál es mi convicción? Y alguien me dijo, no, hombre, agarra la beca, firma y después les dices que cambiaste de opinión. Pero dije, no, pero yo no estoy cambiando de opinión, o sea, yo sé lo que quiero, ¿verdad? Y yo creo que el consejo era porque en algunos casos eso pasaba con estudiantes. Para mí, Dios me dio la convicción de que no, yo sabía lo que Dios me estaba llamando, así que dejé esa beca y con la ayuda del hermano Bob Kraft fuimos a Calvary Bible College and Theological Seminary en Kansas City. Es un colegio bíblico que tiene un seminario también en Kansas City, Calvary se llama, o Calvario. Y ahí es donde finalmente llegamos en el 2003, después de 2 años aquí, graduamos del programa especial de 2 años porque tanto mi esposa y yo tenemos carrera ya. Fuimos allá y por la gracia de Dios en 4 años logré terminar 3 maestrías. Entonces, ¿cuáles maestrías fueron? Sí, fue una maestría en ciencias, una maestría en artes y una maestría en divinidades. Las ciencias y arte fueron las 2 en Biblia y teología. Y una pregunta, Julio, creo que algo que quisiera recalcar en esto es ¿cómo pudiste ver en este proceso que Dios comenzaba a proveer en tu vida? ¿Levantaste apoyadores? ¿Personas te apoyaron? Sí, eso es bien importante. Es una muy buena pregunta porque como mencioné, pues llegamos aquí casi sin dinero. Y de alguna manera, yo no sé cómo, y esas son las cosas que Dios hace, ¿verdad? Hubo gente que se interesó en nosotros. La escuela Río Grande, para comenzar, nos apoyó y nos ayudó con ellos ofrendaban para nuestro pago de la colegiatura, ¿verdad? Era un dinero que iba directamente a la escuela, y Dios de alguna manera siempre suplió.
Había gente muy generosa que nos daba una despensa o cosas así. Y en la escuela obviamente tuve un buen trabajo. Comencé como lavaplatos en la cocina. ¿Aquí en el seminario? Sí, ahí en el seminario. Allá en Kansas. Sí, allá en Kansas. Y después ascendí a ayudante de cocinero, y después yo fui el cocinero, después el encargado de turno. Pero menciono esto porque también era mi jefe ahí, Joe Dapra, se llama. Él sobraba comida, decía, agarra lo que quieras y cosas de ese tipo, entonces eso ayudaba mucho. Siento que ese es mi caso. Sí. Es lo que estabas haciendo aquí, ¿no? Ajá, cuando yo llegué al seminario, empecé mi trabajo. Mi primer trabajo fue en la cocina. Creo que mis 2 días fueron de ayudante de lavaplatos. Sí. Y después fue ayudante de Jonathan. Y después él me puso a cargo incluso de toda la cocina, preparar la comida. Uh-huh. Pero ver eso, ¿no? Como muchas cosas, como ver como incluso la comida, mis desayunos yo sacaba de la comida. Sí. Lavaba mi ropa allá en el comedor. Sí. Pero ver eso como incluso esos detalles que Uh-huh. literal parece que no lo vemos. Claro. Pero es Dios proveyendo para nuestra vida. Claro. ¿Cuál fue el trabajo en Río Grande? Yo aquí, como les dije, en aquel tiempo Río Grande tenía un sistema llamado Scola, que era el que tenía todos los registros de los estudiantes con sus calificaciones y todo. Aquí está lo más interesante. Un estudiante anterior a mí, llamado Julio Valenzuela. Por ahí va. Sí, fue el que inició a programar este sistema. Okay. En Visual Fox, se llamaba Visual Fox. Era los que saben de computación van a saber que es un sistema viejo ya, etcétera, Okay. pero era lo que había. Y cuando yo llegué, yo tenía experiencia en Fox, o Fox, ¿verdad? Y cuando me dicen, oye, ¿nos puedes ayudar? Porque hubo módulos que no se terminaron. Okay. Entonces estuve trabajando ahí, en las computadoras, arreglando computadoras, programando, todo eso. Interesante. Sí, de hecho, ocurrió algo que donaron unas computadoras y muchas se tiraron, y yo no sabía en ese tiempo, pero un día iba a tirar la basura y me iba a aventar así mi bolsa de basura y me asomé y vi una computadora ahí. Desarmada, así con el gabinete abierto y todo, y dije, ¿y eso? Y yo no tenía computadora, y ya mencioné que llegamos casi sin dinero, entonces comprar una computadora estaba fuera de mis límites, y me acuerdo que me metí al bote de la basura, así literal, saco todo el gabinete y un monitor que estaban ahí, y yo vi y dije, esto está bueno. Esto sirve. Sí, esto sirve. Y es donde Dios usó mi conocimiento de computación, porque pude arreglar esa computadora. Fue la que me sirvió aquí, para mis estudios, para mí, para mi esposa. Me la llevé todavía a la maestría. Todavía me duró, creo que 2 años en la maestría. Wow. O sea, por eso hay un dicho que dice que la basura de unos es el tesoro de otros, ¿verdad? Y cuando hay necesidad, o sea, yo lo vi como una provisión de Dios. Y no es que Dios me estaba dando basura, porque realmente la computadora funcionaba y funcionó bien. Solamente tuve que reparar algunas cosas. Y eso fue como yo vi cómo Dios nos prepara de antes para muchas cosas que ni sabemos que vamos a hacer. Entonces, y no lo digo, yo sé que a alguna gente le daría vergüenza platicar estas cosas, a mí no, porque yo lo veo, todo lo he visto como una provisión de Dios, y todo lo que tengo es por la gracia de Dios, y Dios me ha dado de muchas maneras. No siempre es igual, no siempre nos va a dar las cosas más nuevas y más revolucionarias del mercado. A veces vamos a tener que aceptar de Dios y hacer lo que hizo Pablo. Pablo dijo que él estaba contento y sabía tener necesidad, ¿verdad? Sabía tener escasez y sabía tener abundancia. Entonces es lo que hay que hacer. Y como esa parte me gusta mucho en cómo fuiste obediente con tus padres. De una otra manera, lo que tu papá te decía, obediente en cuestión de lo que tu papá dijo que estudiaras. A pesar de eso, obediente también cuando fuiste a estudiar, dejaste todo. Y ahora ese conocimiento de obediencia a través del ser obediente a tu padre, en cuestión de ser obediente para estudiar sistemas, te sirvió para arreglar tu computadora. Sí, así es. Sí, o sea, me llevó a lugares donde yo tenía que estar para poder terminar donde estoy hoy.
Sí. O sea, Wow. sí, es bien Interesante. increíble. O sea, un paso, un solo paso te puede cambiar la dirección de tu vida. Es como cuando dices, si estás trazando una línea de 20 kilómetros, si al principio te desvías, aunque sea un poquitito, después de unos cuantos kilómetros ya vas a estar lejos de tu objetivo final. Entonces es lo mismo, en nuestra vida como creyentes, gracias a Dios que Él puede corregir lo que Él sea. Pero mientras corregimos el curso, podemos ir por lugares donde nunca debimos de haber estado, solo por haber dado un paso equivocado. Y yo no digo esto para asustar a nadie, pero siempre he tenido temor de Dios y temor de caminar equivocadamente, de caminar a lugares donde no debo de estar. Sí. Y es lo que me motiva, el saber que Dios siempre es bueno, que Dios siempre me va a llevar a buenos lugares, que siempre me va a sustentar, que siempre va a estar con mi esposa, conmigo. Eso me motiva mucho a quererle seguir incondicionalmente. Y- Eso sería lo que es fe, como obedecer aun cuando no podemos imaginar cómo va a salir bien Así es. ese paso de fe, de obediencia. Sí, y algo que te decía en nuestra plática previa es que Dios siempre paga bien. Dios es fiel. Dios es fiel. Y no importa lo que dejemos, siempre lo que Dios nos da es mucho mejor. Y no me estoy refiriendo solamente a lo material, sino puede ser lo material, pero también espiritualmente, en todo tu ser, lo que dejas nunca se va a comparar con lo que Dios te da. Gloria a Dios. Y Julio, ya llegando a Río Grande, Bueno, ya acabas tu maestría. ¿Regresaste después de la maestría? Sí. En el 2007 llegamos aquí a Río Grande, obviamente llegué como profesor, Ok. serví 12 años como profesor, ¿Qué clase dabas? ¿12? 12 Ok, del muchos 2007 años. al 2019, solo como profesor. Bueno, fui también registrador por unos años. Oh, y fui ingeniero de la radio, aunque ¿Sí? sí, yo enfermó el hermano Jerry Yeski, Sí. algunos lo conocieron, Ajá. y él ya no pudo, entonces sabían que yo tenía conocimiento de computadoras, me hablaron para ayudar en algunas cosas. Antes de que Sí. llegó el hermano Tom. Exacto, Yo no sabía eso. sí, yo armé uno de los servidores que están ahí, Ok. le puse un disco duro de espejo para que estuviera respaldando ahí los programas, etcétera. Ajá. Y entonces mientras fui maestro, también serví en otras áreas. Ujú. Hasta arreglé unos transmisores allá también. Entonces, Y en estos años, yo recuerdo grabar tu clase de Daniel y Apocalipsis. Así es, sí. Para las clases online. sí, grabamos varias clases y después en el 2019 el Señor me llama a pastorear en Colorado. Otra de esas cosas que por alguna razón el Señor nos llevó, duramos solo 6 meses y regresamos. Y creemos, o ahora puedo ver por qué el Señor nos llevó y nos trajo. Llegamos aquí otra vez, salimos en junio del 2019, regresamos en diciembre del 2019 y quedamos como al aire, ¿verdad? Sin nada, ya no teníamos casa, no teníamos nada porque igual lo vendimos. ¿Para ir a Colorado? Sí, para ir a Colorado, pensando en comprar allá y vivir allá por forever and ever, como dicen, por siempre y para siempre. Pero otra vez, o sea, es que uno tiene que obedecer al Señor. Pero eso no asegura que tus planes van a ser exactamente como tu cabeza los está visualizando. Entonces el Señor nos regresa y quedo en el aire. Entro a pastorear en Calvary, como pastor interino Calvary, aquí en McAllen. Y en el 2001, el hermano, el doctor Larry Windle me invita 2021. a venir. 2021, perdón, sí. 2021, el pastor Larry Windle me invita a venir aquí como vicepresidente académico, el presidente de aquí de Río Grande. Y es como llegamos a ser vicepresidente aquí, ¿verdad? Y bueno, ha sido un placer estar aquí y volver a servir al Señor. Y pues otra vez, estamos aquí por seguir los pasos del Señor, no por otra cosa. Puedes, yo sé que probablemente tienes muchas preguntas también, pero ¿puedes darnos un ejemplo de durante todos esos años enseñando, sirviendo aquí,
un ejemplo de por qué vale la pena esos años de inversión en las vidas de los alumnos, los jóvenes, Sí. de algo que te muestra que sí vale la pena estar invirtiendo en vidas específicas Claro. y en las clases? Sí, bueno, yo creo que los ejemplos más claros son las vidas de aquellos que están sirviendo al Señor ahora. Como dije, hubo personas muy influyentes en mi vida, creyentes genuinos, creyentes que amaban al Señor, que amaban la palabra. Y eso a mí me motivó a seguir en los caminos del Señor, me motivó a aprender, a querer cultivar una vida en el conocimiento de la palabra y en la práctica de la palabra. Y ahorita yo creo que ejemplos muy claros son misioneros que tenemos, que no voy a mencionar nombres por proteger su identidad, pero unos jóvenes que conocí, que estuve muy cerca de ellos, estudiaron aquí, se casan, se van a la India, ya tienen una pequeña y están allá sirviendo al Señor. Otros que llegaron aquí, son pastores, y de hecho bien curioso porque allá es donde Dios obra de maneras increíbles. Cuando yo me quedé, como les dije, llegué a Colorado, no había nada para mí, apliqué a lugares donde también aplicaron alumnos míos o exalumnos míos, y ellos tomaron las posiciones. Entonces yo digo, Señor, bueno, no los entrené para que me quitaran la posición a mí, pero bueno, es que Dios tiene un lugar para cada quien, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, claro que en el momento dije, ¿qué pasó aquí? Pero después, ya cuando Dios arregla todo y veo para atrás, yo digo, bueno, qué privilegio, ¿no? Ver a personas que aplican para un pastorado en una iglesia influyente en su comunidad y son exalumnos de Río Grande, gente que pasó por mis clases. Yo no sé qué tan bendecidos o no fueron. Salimos bendecidos, con Sí, esas clases, retados. sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero es bueno. Y es eso, más que una prueba para mí, es una prueba de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo su trabajo, Dios está preparando líderes, preparando los futuros pastores misioneros, y que está usando una institución como Río Grande. Así como dije, hay otras instituciones con otros enfoques, pero ahorita estamos hablando de Río Grande y ver cómo realmente el preparar líderes cristocéntricos, al final se ven los resultados, y como dije, Dios siempre paga bien, y parte de ese pago es el poder ver su obra en otros y cómo Dios los usa. Creo que la visión que tiene el seminario implementada a los estudiantes es algo que fundamenta a Cristo, que cuando ellos van a salir, el reflejo va a ser Cristo. Así es, y es lo que queremos, Cristo y la palabra, Sí. ¿verdad? Ese por lo menos siempre ha sido mi énfasis. Yo tengo un doctorado en teología, y una cosa que yo puedo decir es que todos los sistemas teológicos han sido creados por hombres y todos tienen problemas. Lo único que ha sido inspirado, digo, hay libros muy buenos afuera, pero el único libro inspirado, completamente inspirado por Dios, y de hecho único inspirado, es la Biblia. Entonces, hay que permitir que todo lo que leamos, todo lo que veamos, todo lo que pensemos, se filtre a través de la Biblia, para que, como dice Pablo, pensemos en todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Sí. Y una cosa muy importante, ¿qué le dirías a aquel Julio que empezó cuando era todavía el llamado, ahora Julio que está sirviendo y está dar una nueva etapa en su vida? Sí, que confíe en el Señor, que siga confiando en Él, que no quite su mirada de Él. Te platiqué esto, no lo mencioné ahorita, pero cuando yo renuncié a mi trabajo en México, estaba en una empresa grande y gracias a Dios tenía una buena posición. Cuando le dije a mi jefe que me iba, él me dijo, ¿a qué empresa te vas? ¿Cuánto te pagan? Yo te pago más. Sí. Él, le dije, no, me voy a servir a Dios. Me dice, ¿qué? Sí, él no era creyente. Y le explico y luego me dice, ¿sabes qué? Dice, por lo único que no me voy a enojar es que te vas a ir a servir al mejor jefe. Entonces, eso de un no creyente, o sea, me alentó mucho. Y me dio como mucho ánimo. Y sí, o sea, Dios es el mejor jefe. Como dije, Dios paga bien. Solo tenemos que confiar en Él. Y caminar por fe, paso a paso, aunque a veces no sepamos en qué va a terminar todo. Yo puedo testificar
que desde que dejé mi trabajo secular, que también Dios provee a través de eso, hasta el día de hoy nunca me ha faltado nada. Siempre he tenido lo que necesito y siempre he tenido para compartir. Y puedo decir que he tenido hasta más de lo que necesito. Hay vacas gordas y vacas flacas, sí, pero yo nunca me he quedado sin comer, ni sin vestir, ni nada. Así que mi temor de no tener lo suficiente en las manos, Dios lo quitó y me retó a confiar en Él y a empezar a caminar por fe. Y lo sigue haciendo. Y siempre está es 3 veces que vendo mi casa para hacer la voluntad de Dios. Y Dios nunca ha fallado. Sí, entonces el profesor, hermano Julio, la verdad estamos muy contentos por ver cómo el Señor ha trabajado en tu vida. Para nosotros como jóvenes, futuros líderes que el Señor está preparando, es ver tan solamente la obediencia del llamado y reconocer que sin Él no somos nada y que recordar su promesa que Él va a estar con nosotros. Y sé que va a dar una nueva etapa ahora en tu vida. Esto no es una despedida, entonces sabemos que el Señor tiene una nueva etapa para tu vida y donde Él vaya, donde tú vayas, sé que va a ser esa luz para los demás. Amén. Y damos gracias al Señor y hemos hecho unos stickers. ¿Vamos a hacer eso en vivo? Vamos a hacerlo en vivo. Hemos hecho stickers. Hemos hecho unos stickers. Próximamente va a haber muchas más cosas aquí en el podcast. Y gracias por ser parte de esto para ti, para nuestra hermana Alma Varela. Bueno, sí. Y la verdad estamos muy emocionados porque ustedes han hecho muchas cosas de nuestras vidas, en la vida de los estudiantes. Y queremos terminar agradeciendo al Señor. Y algunas palabras que quisieras decir. Este es tu tiempo. Sí. Bueno, nada más agradecer, ¿verdad?, por este tiempo que me permiten compartir mi testimonio y seguir alentándolos a todos. Tenemos una gran comisión que es hacer discípulos a donde vayamos. No importa si no tienes que ir a África para hacerlos. A donde vayamos vamos a hacer discípulos. Entonces, nada más animarlos a continuar, a caminar, a tener la Biblia como nuestro libro principal y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro mayor ejemplo. Bien, bien. Como este es un podcast, podemos mencionar que el hermano Julio también tiene un podcast. Podemos poner el enlace en la descripción. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama Impacto Diario. Es un pequeño devocional de 5 minutos donde comparto un versículo y una reflexión. Sí, creo que el hermano nos está promocionando a nosotros también. Sí, y gracias hermano Julio por compartir eso y también sé que el podcast, que cómo nació el podcast, a pesar de eso has visto vidas edificantes y que eso te lleva incluso a continuar y sobre todo a servir a Dios. Sí, el podcast nació en la pandemia y lo he querido cortar varias veces, pero siempre hay alguien que me dice... continúa, es como que el Señor me dice, porque siempre le pregunto a Él, ¿ya terminamos con esto o quieres que siga? Pandemia. Sí, ya se acabó la pandemia, seguimos y siempre hay una palabra de aliento de parte de Dios para hacerlo. Bien. Así es. Entonces, gracias a todas las personas que nos escucharon de diferentes plataformas y también que lo compartieron. Y si por favor tienen comentarios, déjenos en los comentarios. Y damos gracias al Señor porque recordamos que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Y esto fue un podcast entre hermanos y que el Señor les bendiga. Amén. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.